Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ahorita les voy a compartir, perdón la demora, solo tuve un poquito de inconvenientes con la señal, pero ahí ya estamos. Vamos a ver. Permítame un momentito. Ahí está. Bueno, veamos, pues ahorita sí. Acá tenemos la presentación de la clase número 7 y nos corresponde continuar. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos eh, viendo lo referente a la escritura matriz, ¿verdad? Los requisitos, bueno, no solo de la escritura matriz, sino todos los instrumentos como tal, pero nos enfocamos en la escritura matriz, en la clasificación, ¿verdad? Entonces, ahorita nos corresponde continuar cómo nosotros vamos, o la siguiente parte de realizar nosotros nuestra escritura matriz, lo que corresponde es ver lo referente a los testimonios, ¿verdad? Recuérdense que cuando nosotros hablamos de los testimonios, lo vamos a ver como aquella forma en la cual se va a extender o compulsar una escritura matriz, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros vimos que no vamos a dar la escritura pública como tal, ¿verdad? El protocolo o la hoja de protocolo, esa únicamente nosotros la guardamos para nosotros, para nuestro protocolo, porque luego lo vamos a incorporar dentro del tomo correspondiente. Eh, Debemos o estamos obligados, y ahorita vamos a ver sus fundamentos legales, conocer o vernos nosotros la forma correcta en la que debemos compulsar o dar copia de esos testimonios, de las escrituras que nosotros realizamos o que autorizamos, ¿verdad? Como notarios. Entonces, es como la segunda parte de esa escritura. Nosotros ya vimos en la primera parte toda su estructura, ¿verdad? Que vimos punto por punto su elaboración de acuerdo al artículo 29 de nuestro Código de Notariado, lo fuimos marcando, y que son puntos importantes que nosotros no debemos obviar a la hora de redactar nuestro instrumento público porque puede que algún error sea subsanable, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos nosotros de lo subsanable, nos estamos refiriendo a que sí se puede corregir, ¿verdad? Pero puede que hay otros que existan otros errores que van a hacer que el instrumento pues, nunca salga a la vida jurídica o no nazca a la vida jurídica, o bien a la hora de que haga plena prueba, porque recuérdense que también ya vimos lo referente a que un instrumento público autorizado por usted como notario puede o se convierte en una prueba preconstituida.
Y si su instrumento no va bien redactado o no lleva bien la estructura de las partes que debe contener el instrumento público, entonces puede perjudicar, ¿verdad? A la hora de que sea necesario el tenerlo para para una prueba preconstituida, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, pues, esto es lo referente a lo del artículo 29, que nosotros agotamos esa parte. Veamos ahora entonces los testimonios o qué vamos a comprender nosotros con ese testimonio. Acá les coloco dos definiciones de dos autores referentes al derecho notarial y Guillermo Cabanelas nos indica que el documento o el testimonio va a ser el documento que extiende el fedatario, ¿verdad? El fedatario es el notario para certificar la legalidad de otro instrumento o de un instrumento como tal. Y la segunda es de Oscar Salas y él nos establece que el testimonio lo podemos definir o comprender como la reproducción literal, total o parcial de un instrumento público protocolado, autorizada por el notario o el cartulario ante quien se otorgó, o por el notario u otro funcionario que lo sustituya en la custodia del protocolo y a la cual la reproducción se incorporan todos los derechos y obligaciones derivados del instrumento protocolado. Bueno, entonces veamos, pues cuando nosotros, a la hora de, nosotros vemos que existen obligaciones previas a la hora de que usted va a elaborar su instrumento público, que son, por ejemplo, lo que vimos hace 2 semanas más o menos, que es el que ustedes tienen que tener el instrumento o el testimonio público original, ¿verdad? Supongamos que llega a su oficina su cliente y le dice que necesita que usted le realice una escritura, ¿sí? Pública de una compraventa de un bien inmueble, ¿sí? Supongamos. Bueno, pero resulta que después, ¿o qué es lo que va a hacer? Entonces nosotros vemos como obligaciones previas eso, el que usted le diga, bueno, entonces necesito yo el instrumento o el testimonio público, ¿verdad? El testimonio de su escritura para nosotros poder corroborar los datos, ¿sí? Sin esa copia del testimonio o sin el testimonio original, porque le tienen que llevar a usted a a su oficina a la hora de que le solicitan sus servicios, el testimonio original, ¿verdad? No fotocopia. Porque luego de que usted autoriza o realiza el instrumento público o la escritura, usted tiene que razonar ese testimonio, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita después de que hagamos nosotros el testimonio. Pero como obligaciones previas, entonces, únicamente nos vamos a enfocar en qué es lo que usted necesita. Bueno, el título que acredita, ¿sí? Su cliente de ser el propietario o el tener el legítimo derecho sobre el bien inmueble que pretende enajenar, ¿verdad? Bueno, y posterior a ello, nosotros ya podemos redactar, ¿verdad? Claro, ahora tenemos la ventaja de que el Registro General de la Propiedad nos proporciona unas consultas a distancia. Ustedes ya lo tuvieron que haber escuchado entre sus clases y en qué van a consistir esas escrituras, esas consultas a distancia, perdón. Esas consultas a distancia le van a servir a usted como notario para corroborar que el testimonio que le están llevando a usted hace su consulta del número de finca, folio y libro para poder comprobar que realmente los derechos sí existen o sí están inscritos en el Registro General de la Propiedad a favor de la persona que dice ser el legítimo propietario, ¿verdad? O que no vaya a tener algún otro gravamen, alguna otra anotación, ¿verdad? Que puedan perjudicar los derechos de la persona que va a adquirir el bien inmueble, ¿verdad? Bueno, son cositas que nosotros las llevamos como que paralelo con el derecho civil,
en el libro quinto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todos los requisitos referentes a los contratos en particular, entonces va de la mano, ¿verdad? No podemos nosotros autorizar ningún negocio jurídico si a nosotros se nos olvidan cuáles son los requisitos que nosotros ya vimos. Pero esas pequeñas cositas las vamos a ir viendo más adelante. Es únicamente como aclarar el contexto para una mejor comprensión cuando nosotros hablamos de los testimonios o cómo extender un testimonio como tal. Tenemos entonces, bueno, como obligaciones previas, el solicitarle al otorgante el título que lo acredita con el derecho, ¿verdad? De la propiedad. Luego tenemos la realización o la redacción del instrumento público de acuerdo al negocio jurídico que usted va a autorizar, ¿verdad? Que es lo de la escritura pública que nosotros vimos el último día de clases. Y luego, o posterior a ello, nosotros tenemos que inscribir ese negocio jurídico, ¿verdad? O esa escritura. Entonces ahí es donde entra el testimonio como tal, ¿verdad? Porque para poder inscribirlo o para poder presentarlo ante el registro, nosotros lo vamos a hacer o ustedes lo van a hacer a través de un testimonio, ¿verdad? Del instrumento que autorizó o de la escritura matriz que autorizó. Y en eso va a consistir el testimonio como tal, ¿verdad? Bueno, veamos pues qué más les coloqué yo por aquí, permítanme. Tenemos de qué forma, o acá les coloco yo, a través del testimonio se puede reproducir los siguientes documentos protocolares o los documentos que usted autoriza, que ya hemos visto, ¿verdad? Que son aquellos eh, que van dentro del protocolo como tal, ¿verdad? Entonces tenemos las escrituras matrices, tenemos las razones de legalización de firmas, tenemos las actas de protocolación y tenemos la transcripción del acta de otorgamiento del testamento cerrado que aparece en la cubierta de la plica, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos. Ahorita ya nos recordamos, ¿verdad? Un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Permítanme un momentito. Bueno, entonces, todos estos documentos o instrumentos, ¿verdad? Públicos que usted como notario va a autorizar, son los que la forma en las que los puede reproducir o los puede extender es a través de un testimonio, ¿verdad? El nombre correcto es el testimonio. Nosotros afuera, ¿verdad? Escuchamos muchas veces que las personas dicen, es que yo tengo mi escritura, ¿verdad? Y lo que le están llevando a ustedes o lo que les están presentando es ese testimonio, ¿verdad? De ese instrumento o de esa escritura pública que se autorizó. Y lo cual está bien, ¿verdad? No vamos a contradecirlos a ellos o no les vamos a corregir y el decirles, no, es que lo que usted me está presentando es un instrumento, es una escritura, es un testimonio, porque ellos muchas veces no lo van a conocer de esa forma, ¿verdad? Entonces, la forma, y al final es normal o está bien si lo denominan como escritura o como su escritura, porque es una copia fiel, ¿verdad? Del instrumento que usted autorizó en su hoja de protocolo normal y a la cual nosotros le hacemos el testimonio. Bueno, entonces veamos, pues tenemos lo de las escrituras matrices, que son las que nosotros vimos la semana pasada, ¿verdad? Su redacción, qué va a comprender, depende de qué negocio jurídico nosotros estemos hablando. También nosotros, como nosotros ya vimos, ¿verdad? Dentro de los instrumentos dentro del protocolo, que están las razones de legalización de firmas, esas también. Todo documento que usted
le haga un acta de legalización de firma, ese también va una razón dentro del protocolo, ¿verdad? Bueno, entonces, la forma de extenderlo a través de un testimonio, ¿sí? Bueno, tenemos también las actas de protocolación. Todavía tenemos que ver cada una de ellas, ¿verdad? Porque dentro de los instrumentos que van dentro del protocolo únicamente hemos visto las escrituras matrices. Pero posterior a ello, nosotros vamos a ir viendo las actas de protocolación, las razones de la sesión de firmas, ¿verdad? Y cómo van dentro del protocolo. Eh, bueno, entonces las actas de protocolación van a ser aquellos instrumentos que nosotros necesitamos incorporar o incluir a nuestro protocolo, pero como no solo lo vamos a poder incorporar, ¿verdad? Así como insertar cualquier documento o cualquier acta a nuestro protocolo, porque la vía de acceso o como que la puerta que se le abre a esos instrumentos, como yo le llamo, es a través de un acta de protocolación, ¿verdad? Entonces, esa es la vía. Entonces, ¿cómo vamos? Nosotros incorporamos el documento, cualquier documento, ¿verdad? Nosotros lo vemos, por ejemplo, un acta de matrimonio, un acta notarial de un matrimonio, ¿sí? Esa es la misma ley nos dice que ese documento tiene que ir dentro del protocolo. ¿Y cómo lo vamos a incorporar en el protocolo? A través de un acta de protocolación, ¿sí? Se hace el acta de protocolación y al mismo tiempo se incluye el acta notarial, ¿verdad? Donde firmaron los cónyuges y los testigos que hubieron en el acto. Entonces, esa es la vía. ¿Cómo vamos a extender nosotros copia de esa acta de protocolación? A través de un testimonio también. Esta transcripción del acta del otorgamiento de un testamento cerrado, recuérdense que esta parte también la vimos nosotros en derecho civil, en que consiste un testamento, las características y clases de testamento. Pues resulta que si hacemos un poquito de memoria, vemos que la ley establece que el protocolo debe de ir redactado en una escritura pública, ¿sí? Con los requisitos que nosotros ya vimos a la hora de redactar una escritura pública o una escritura matriz, que son los mismos del artículo 29, ¿verdad? Que nosotros ya vimos. Ese artículo a ustedes no se les puede olvidar a la hora de que están redactando su instrumento público, ¿verdad? Pero en el caso del testamento que lo mencionan acá, recuérdense que a la hora de elaborar su instrumento lleva requisitos adicionales, ¿verdad? Esos los encontramos igual acá dentro de nuestro código de notariado. Ahorita vamos a ver esas formalidades especiales. Y este, por ejemplo, del ejemplo que estamos tomando ahorita, de que es del testamento, ese lo encontramos acá a partir del 44, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí nos mencionan otros requisitos adicionales que debemos incorporar a la hora de redactar nuestra escritura matriz de nuestro instrumento, ¿sí? Entonces, esas son cositas que tenemos que tener pendientes o presentes, mejor dicho, a la hora de que ustedes están redactando su instrumento público como tal. Bueno, ¿y por qué lo mencionan acá? Porque si nosotros estamos hablando de un testamento cerrado, recuérdense que ese no lo podemos mandar como copia simple, así como vamos a realizar los otros testimonios. Lo que se hace acá es que se manda, el testimonio se manda con una plica, ¿sí? Espero se recuerden en qué consiste cuando nosotros hablamos de una plica. Nosotros estamos hablando de que la copia del testamento va a ir sellada dentro del sobre y afuera, en la parte de adelante del sobre, lo que van a colocar es la información, ¿verdad? De quién lo otorgó, en qué fecha lo otorgó y el nombre de ustedes como notarios. Nada más, ¿verdad? Porque
Después, lo de los testamentos, recordemos que eso ya se lleva a cabo a través de otro proceso, ¿verdad? Que también lo vamos a ver acá, pero más adelante, que es lo referente a la jurisdicción voluntaria, ¿sí? Entonces, es únicamente esta parte para que ustedes recuerden un poquito y nos quedemos un poquito más claros en qué consisten los testimonios, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos, pues. Tenemos aquí las clases de testimonios. Bueno, veamos, pues. Cuando hablamos de las clases de testimonios, encontramos los testimonios regulares y los testimonios irregulares. Cuando hablamos de esos testimonios regulares, la doctrina los clasifica de esa forma porque son como los más comunes, los que se utilizan para como que más seguido a los instrumentos protocolares o los documentos protocolares que usted como notario va a autorizar. Entonces son como que los más seguidos, ¿verdad? Entonces por eso lo manejan como testimonio regular. Y los testimonios irregulares se les denomina así según la doctrina porque se van a referir a esos instrumentos eh, que se compulsan o se faccionan muy de vez en cuando, ¿sí? Entonces, y ahorita vamos a ver cada uno de ellos para que nos quede un poquito más claro. Entonces, en cuanto a las clases de testimonios, tenemos los testimonios regulares y los testimonios irregulares. Posterior a, bueno, entonces tenemos, dentro de los regulares, tenemos tres. Testimonios que también son llamados o comúnmente son llamados primer testimonio, ¿verdad? Luego tenemos los testimonios especiales y tenemos las copias simples legalizadas. Bueno, ¿qué va a pasar con cada uno de ellos o en qué consiste? Bueno, dentro de los testimonios irregulares, antes de que pasemos de presentación, tenemos que el testimonio del índice, ¿sí? Del protocolo, se toma como un testimonio irregular. ¿Por qué? Porque ese testimonio únicamente lo vamos a hacer una vez cada año, ¿verdad? Cuando nosotros cerramos nuestro protocolo, recuérdense que a la hora de que cerramos nuestro protocolo cada año, corresponde hacer el índice de acuerdo a todos los instrumentos que nosotros autorizamos, ¿sí? Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Que tiene que contener el índice y estamos hablando del artículo 15, ¿verdad? De nuestro código de notariado. Ahí es donde nosotros encontramos lo referente al índice. Entonces, hacemos el índice de nuestro protocolo y de ese índice también se debe de enviar a través de un testimonio, se debe enviar la copia al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Porque recordemos que cuando nosotros vimos lo referente a lo del protocolo, veíamos de que se debe enviar una copia de todos los instrumentos que autoriza a un protocolo, al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y también con el pago de apertura, ¿sí? Con el pago de apertura que nosotros vimos que está en el artículo, ahorita les digo, la apertura, el pago de los derechos de apertura está en el artículo 11 de nuestro código de notariado. Entonces, ¿para qué sirve ese pago que nosotros realizamos para ese derecho de apertura? Como nosotros vamos a enviar un testimonio especial o de todos los instrumentos que nosotros autorizamos dentro de nuestro protocolo, para que ellos armen un protocolo paralelo al nuestro, ¿sí?
Se recuerdan que también vimos el por qué se hacía eso a través del Archivo General de Protocolos. En primer lugar, lo mencionan así porque, o lo trabajan de esa forma porque ellos necesitan llevar un tipo de control del actuar del notario, ¿verdad? Y segundo, porque también lo vimos en clases anteriores, al momento de que se pueda deteriorar, por ejemplo, algún protocolo o algún instrumento ya autorizado, entonces es más fácil como si se deterioró, hay que hacer una reposición de la misma hoja o del protocolo completo. Entonces, ¿dónde conseguimos las copias de los instrumentos que nosotros autorizamos? En el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? A través de esos testimonios que nosotros ya en su momento los enviamos. Y entonces es más fácil el poder reproducirlos, ¿verdad? Sacarles una copia a los mismos para poder reponerlos. Bueno, tenemos dentro de los testimonios irregulares también el testimonio de las partes conducentes en un proceso sucesorio. ¿En qué consisten estos? Cuando nosotros hablamos de un proceso sucesorio eh, testamentario o intestado, ¿verdad? Si ustedes recordaran un poco cuál es el proceso, em, se tiene que llevar a cabo, ¿verdad? El proceso sucesorio y casi que al final del proceso o de las fases del proceso, vemos nosotros que el juzgado, cumpliendo con todos los requisitos, autoriza, ¿verdad? El que se puedan realizar los testimonios correspondientes hacia los herederos o legatarios, ¿verdad? Dentro del proceso o a las partes conducentes, como lo mencionan acá. Entonces, esos son testimonios especiales. ¿Por qué? Porque como el instrumento como tal no es como el regular, ¿verdad? Que se redacta el instrumento, si hablamos de una compraventa, por ejemplo, eh, firman los otorgantes, ¿verdad? El que vende, el que compra, y eso es una escritura o un instrumento público normal. Pero en estos no, porque como no firma el legítimo propietario o el que tiene el derecho legítimo sobre el bien, entonces es que por eso se hace a través de un proceso sucesorio. Y entonces ya cumpliendo con todos los requisitos, ya se ordena que se puedan redactar esos testimonios para las partes conducentes en el cual el instrumento va a decir que se dan o se ceden los derechos a uno de las partes, ¿verdad? Entonces, ya se puede inscribir con ese tipo de testimonio en el registro general de la propiedad sin ningún problema, ¿verdad? Lo mismo pasa con los testimonios cuando hubo un proceso de rectificación de área de un bien inmueble, ¿sí? Lo mismo. Entonces, ya hasta que termina el proceso, se le autoriza a usted para que pueda redactar los instrumentos correspondientes y también el testimonio a las partes conducentes, ¿verdad? Para que se pueda inscribir. Bueno, de todos modos, estos procesos nosotros los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, pero es importante que nos recordemos de esta parte de cuando nosotros hablamos de los instrumentos autorizados y a la hora de elaborar los testimonios correspondientes. Tenemos las formas de extender los testimonios de los documentos protocolares, ¿verdad? Tenemos el notario autorizante, el funcionario que tenga el protocolo en su poder y tenemos el cartulario encargado, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos del notario autorizante, es usted como propietario del protocolo, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos del funcionario que tenga en su poder el protocolo, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos lo referente a un depósito, ¿sí? Del protocolo? ¿En qué momento y bajo qué circunstancias usted como notario está obligado a dejar su protocolo en depósito de alguien más? ¿Sí? Cuando usted va a salir del país por menos de un año, por más de un año, etcétera, ¿verdad? Entonces, em, cuando, por ejemplo, si nosotros vimos que si el notario, usted como notario va a salir del país por más de un año, entonces él mismo se dejaba de una vez, el protocolo se dejaba de una vez en el Archivo General de Protocolos. Y ellos, a la hora de necesitar extender un testimonio, ¿sí? Ellos lo pueden hacer. En este caso, el director del Archivo General de Protocolos. Y cuando hablamos del cartulario encargado, se está refiriendo a el notario depositario, ¿sí? A quienes ustedes dejaron como notario depositario, si ustedes, por ejemplo, van a salir del país por menos de un año. Entonces, las formas de extender los testimonios de los documentos protocolares, ahí está, esas tres. Por favor, si tienen ahí su código de notariado a la mano, veamos el artículo 66, ¿sí? A partir de ahí, nosotros tenemos toda la normativa referente a los testimonios, ¿verdad? Entonces, veamos, pues, en el artículo 66 se explica que el testimonio o se establece que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente, irá así sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. ¿Sí? Me adelanté un poquito a la definición del primer testimonio porque esta la vamos a ver ahorita más adelante, pero es para ver de una vez cómo. Por ejemplo, aquí está lo que leímos nosotros ahorita en nuestro código notarial. ¿Qué artículo? Artículo 66, ¿sí? Entonces, ustedes pueden observar ahí que tenemos que el testimonio también es llamado primer testimonio, ¿verdad? Que es el que se le va a entregar al cliente como prueba del negocio o el acto jurídico que se ha autorizado por usted como notario. En esta clase de testimonios debe satisfacerse el impuesto al que se encuentre afecto el acto o contrato, según corresponda, con base en lo establecido en la ley. ¿Sí? También más adelante vamos a ver lo referente a eso del impuesto, ¿verdad? Pero ahorita enfoquémonos en la redacción como tal o cómo extender estos testimonios como tal. Entonces, veamos, pues ahí pueden ustedes observar lo referente a lo que acabamos de leer en nuestro código notariado, que es el artículo 66, y vemos entonces, o se nos establece, que el testimonio viene a ser esa copia fiel de la escritura matriz, ¿sí? Que fue la que nosotros ya redactamos y que ya vimos cómo redactarla según el artículo 29. Pero como yo les indicaba, pero como no podemos nosotros darles o dar la hoja de protocolo, ¿verdad? Porque esa se queda en nuestro poder como el notario depositario que somos. Entonces, la forma correcta es a través de un testimonio.
¿sí? O llamado también primer testimonio. También nos mencionan acá la razón de auténtica o legalización. Nos mencionan la auténtica, que es lo que comúnmente nosotros escuchamos afuera, ¿verdad? Que nos dicen que les autoricen una auténtica. Hay auténtica de documentos que vamos a ver nosotros más adelante. Y hay auténtica de firmas, ¿sí? El nombre correcto, o para que ustedes tengan un mejor léxico jurídico, es un acta de legalización de firma o un acta de legalización de documento, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos acá que si usted realiza un acta de legalización de firmas, como vimos en la presentación anterior, ¿verdad? De qué documento nosotros vamos a extender un testimonio, entonces es únicamente de las actas de legalización de firmas. Tenemos también, o nos menciona acá el artículo 66, el acta de protocolación, ¿sí? También se incluyen dentro de los testimonios. Acá nos menciona que va extendida en el papel sellado correspondiente. No sé si en su momento yo les expliqué a ustedes por qué se maneja así como testimonio sellado de menor valor, eh, porque antes las hojas de protocolo no traían ya incluido el pago del impuesto. Entonces los notarios utilizaban hojas de papel, eh, utilizaban o realizaban, faccionaban sus testimonios en papel sellado, pero ellos le incluían el impuesto, ¿verdad? Ahora nosotros ahorita vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero únicamente ir aclarando cada uno de los puntos. Se va a extender en hoja de papel bond, ¿verdad? Normal. Y allí se van a incluir los timbres o el pago del impuesto, la especie fiscal. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver ahorita en la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel especial para protocolos, para que tengan ahí a la mano su ley, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Quiero ver, vamos a ver si ahorita les digo en qué artículo está de una vez. Vean, pues, recuérdense que estamos en el 66 viendo lo referente a que el testimonio será extendido en el papel sellado correspondiente. Entonces, ahí aplicamos supletoriamente el artículo 45 de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Ahí encontramos nosotros que se establece, el artículo 45 establece el papel a emplearse. A partir de la vigencia de la presente ley, se utilizará en sustitución el papel sellado, papel que tengan las características que se consignan en el numeral 10 del artículo 33, debiéndose adherir los timbres correspondientes y se continuará utilizando el papel sellado hasta que se agote la existencia. ¿Sí? Esta, permita. En el artículo 33 que nos mencionan allí, encontramos nosotros lo referente a las disposiciones generales en cuanto a la vigencia de esta ley, ¿verdad? Y si nos vamos al artículo 33
numeral 10, ¿sí? Encontramos lo referente a la hoja. ¿Y qué vamos a comprender con hojas? Bueno, al final en este artículo 33 vamos a encontrar la aplicación o la interpretación correcta de varias abreviaturas que nosotros encontramos dentro, no solo en el Código de Notariado, sino que en esta ley, ¿verdad? Del papel especial para protocolos. Entonces, pero ahorita, como estamos hablando de lo referente a cómo se va a extender, cómo se va a compulsar un testimonio, nos vamos directamente al numeral 10 y ahí se establece la hoja y en qué va a consistir. Entonces, la hoja se refiere a una hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación, con un uso máximo de 25 a 50 reglones o líneas de cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con un margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Bueno, aquí esto se relaciona o nos hacen la relación con ese 45 que nosotros ya habíamos leído, ¿verdad? Recuérdense que hacen referencia a las 25 líneas porque es lo referente a cómo se va a redactar una hoja de papel protocolo, cómo se imprime el instrumento dentro del papel protocolo. Y ahí nosotros vemos que tiene 25 líneas de cada lado, ¿verdad? Que son parte de las características que nosotros vimos que tenía que contener las hojas de papel sellado, ¿verdad? Si se nos había pasado por algo, por alto, perdón, entonces ahorita las vamos a recordar. Y estamos en el artículo, en esa misma ley, ¿sí? En esa misma ley de timbres fiscales y papel especial de protocolos, que ustedes tienen que tener ahí a la mano porque ya les había dicho yo que la íbamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, tenemos las características de cómo va la hoja de papel especial para protocolos y esa está en el artículo 29, ¿sí? Del reglamento de la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. ¿Y dónde está ese reglamento? Está en la misma ley, ¿sí? Solo que en la parte de atrás termina la ley y comienza el reglamento, ¿verdad? Espero ya la hayan ubicado. Entonces, en el reglamento, nosotros vamos a encontrar en nuestro artículo 29 las características del papel sellado especial para protocolo. ¿Y qué nos establece allí? Las hojas de papel sellado especial para protocolos serán producidas en hojas sueltas de 33 centímetros de largo por 22 de ancho. Llevará el estampado en el ángulo superior izquierdo el escudo de armas de la República de Guatemala y la indicación del valor de la hoja, ¿sí? Esto también ya fue modificado porque recuérdense que ahora nosotros ya compramos y lo vimos cuando vimos las características de la hoja de papel protocolo, que ya lleva el sello de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Entonces, acá es donde nosotros encontramos en este 29 las características, ¿verdad? De las 25 líneas de cada lado. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos haciendo referencia a este artículo 66, donde nos dice que el testimonio será extendido en hoja de papel sellado correspondiente, pero de acuerdo con la ley de timbres fiscales,
y su artículo 45, nosotros ya vemos que es extendido en una hoja de papel bond normal, ¿verdad? Tamaño carta o tamaño oficio, ¿sí? Únicamente nos hacen la observación de que debemos de cuidar de que lleve los mismos márgenes en cuanto a un instrumento público y que no pasemos de las 25 líneas, ¿verdad? Esto por una estructura de forma. ¿Estamos? Continuamos en nuestro artículo 66 y tenemos que irá sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Tenemos luego lo que habíamos mencionado en la parte anterior, las formas de extender el testimonio y lo tenemos acá en el artículo 67. Ahí encontramos, los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, uno. Dos, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, y por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Ahí tenemos entonces esas tres formas, ¿sí? Veamos, pues, tenemos acá con lo referente al funcionario que tenga el protocolo en su poder, le hacemos relación con el artículo 68. En el artículo 68 tenemos lo referente al director del Archivo General de Protocolos, ¿sí? Y ahí nos menciona, bueno, el director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes de dicho archivo, a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad, de acuerdo con el artículo 75. En ese 75, ahorita vamos a ver qué establece. Y si esto no pudiere por cualquier causa, lo hará el secretario de la Corte Suprema de Justicia o el notario que el presidente del organismo judicial designe para ese caso. Bueno, veamos, pues, tenemos aquí también, dentro de ese mismo artículo, regresamos nuevamente al 67. Quiero ver, aquí estamos, veamos. El testimonio es un documento notarial que está conformado por dos elementos esenciales. Están las hojas en donde va a constar la transcripción o las copias del documento protocolar original y tenemos la razón que facciona el notario, en la cual se hace constar todos los elementos formales que identifican al instrumento y que es una copia fiel. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se redacta. Y lo de los requisitos que nosotros encontramos acá, que habíamos dado lectura. Ah, no, estos, bueno, veamos, pues, antes de irnos, estos requisitos los encontramos en el artículo 70 de nuestro Código Notariado. Tenemos ahí el artículo 70 que nos establece: las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone
las personas a quienes se les extiende el lugar y la fecha en que se compulsa, ¿verdad? Bueno, entonces, por lo regular, nosotros a la hora de extender, así como vimos en la parte anterior, ¿cuáles son esos elementos esenciales? ¿Cómo va a estar conformado el testimonio? Bueno, tienen ustedes sus hojas de protocolo del instrumento que autorizaron. Puede que haya sido de una hoja o puede que lleve 2 hojas o más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya autorizado, ¿sí? Ya comparecieron las partes, ya dieron su consentimiento, porque recuérdense que cuando hablamos del consentimiento hacíamos referencia a que el consentimiento lo dan los otorgantes, ¿verdad? Bueno, ya está el consentimiento a través de las firmas, ya está la autorización de usted como notario a través de su firma y su sello, y entonces procedemos a realizar el testimonio. Entonces lo que vamos a hacer es sacamos una copia o fotocopia a esa hoja de protocolo. Le sacamos fotocopia de como las hojas que correspondan, ¿verdad? O las páginas que se incluyen completa. Y luego agarramos nuestra hoja papel bond normal y ahí vamos a extender esta razón, ¿sí? Que nos dice acá, la razón que facciona el notario en la cual hace constar todos los elementos formales que van a identificar al instrumento público. Entonces, en esa razón, nosotros vamos a ver lo referente a esos requisitos que acabamos de ver. ¿Qué va a contener el testimonio entonces al final? Están en este artículo 70 que nosotros vimos, ¿sí? Entonces, venimos. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es, si nosotros ya vimos que puede ser denominado testimonio o primer testimonio, entonces vamos a colocarlo, es primer testimonio, 2 puntos, ¿verdad? Esta es la redacción de la razón como tal, ¿sí? A ver, quiero ver, me falta una presentación, permítame, si no, quiero ver. Ah, no, sí, es la de los requisitos. Bueno, entonces colocamos, ¿verdad? Razón, primer testimonio, 2 puntos. De la escritura o del instrumento público autorizado en fecha eh, 27 de agosto del año 2022, que para entregar a, ¿sí? Porque ahí vamos a indicar el nombre de la persona o de las personas que intervienen dentro del instrumento, las que adquirieron o están adquiriendo el nuevo derecho, ¿verdad? Si es por lo regular nos estamos refiriendo a los compradores o al donatario o al arrendatario, según sea el negocio jurídico que se autoriza. Que para entregar al señor José Luis Pérez Monzón, extiendo el presente instrumento en, supongamos que es una compraventa de un bien inmueble. Este les llevó una hoja completa, ¿verdad? Al hablar de una hoja completa, nos estamos refiriendo que va de lado a lado, ¿sí? Entonces, va a ir esa hoja impresa de ambos lados, tal y como está en su instrumento público, porque es una copia fiel. Y la segunda hoja, que es donde ustedes van a redactar esta razón de su testimonio. Entonces, ¿de cuántas hojas se va a componer su testimonio? De 2, ¿sí? Una, la que le sacamos fotocopia, donde está impreso en la hoja de protocolo su instrumento jurídico. Y 2, donde vamos a redactar el testimonio, ¿sí? Bueno,
Entonces, ahí colocamos, ¿verdad? El cual se compone de dos hojas. La primera impresa de ambos lados y la segunda, que es la presente, ¿verdad? Que es donde ustedes están redactando la razón de su testimonio, a las cuales se les adhiere los timbres correspondientes o apegados a la ley. Lo de los timbres lo vamos a dejar ahorita en pausa porque eso lo tenemos que ver, qué timbres vamos a colocar. Pero primero quiero terminar la redacción. Bueno, se le adhieren los timbres correspondientes al presente contrato. Y ahí ustedes tienen que colocar los números de las especies fiscales, ¿verdad? Los timbres, si ustedes se recordarán, y si no, ahí buscan, ¿verdad? Buscan lo referente a las características de los timbres o especies fiscales o buscan en internet, ¿verdad? Y ustedes van a poder observar ahí que tienen un número de registro, ¿sí? Ese número de registro también lo tienen que incluir en la redacción, ¿verdad? Supongamos que vamos a utilizar un timbre fiscal de 25 quetzales. Ah, ojo también, hay que leer la parte para que nosotros veamos cuáles son las denominaciones que hay, por si ya se nos olvidó, para que veamos cuáles son las denominaciones de las especies fiscales, ¿verdad? Para que no vayamos a andar pidiendo timbres de 50 o de 60 o de 80, porque esos no existen, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, entonces, colocamos los timbres, ¿verdad? O se les adhiere. Tenemos que colocar del número de registro, eh, 1.800.320, ¿sí? Punto. Y de ahí ya colocan la fecha en la que lo están extendiendo. Si es hoy 28, colocan en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 28 de agosto del 2022, ¿verdad? Bueno, aquí sí pueden usar números, ¿verdad? A diferencia que vimos que en el instrumento ahí únicamente van letras. Si usted quiere colocar los números, los coloca entre paréntesis, ¿verdad? Todo va así. Desde el instrumento número 1, ¿verdad? Si colocamos instrumento número 1, entre paréntesis va 1. De ahí, si quieren colocar el DPI en número, también entre paréntesis número. El NIT en número. Finca, folio y libro en letras y posterior en número, ¿verdad? Que no se les vaya a olvidar porque muchas veces cuando hablamos de redacción se nos olvida esa parte y escribimos y lo mandamos únicamente en números y la suspenden, ¿verdad? Para que se les pueda eh, corregir esa parte. Bueno, entonces, con eso tendríamos lo referente a la redacción. Acá les coloqué una imagen de cómo va un, un testimonio, ¿sí? Que es como les había yo mencionado, ¿verdad? Depende de qué tipo de instrumento nosotros autorizamos. Recordemos, por ejemplo, si nosotros autorizamos una escritura de copropiedad y son 5 copropietarios, entonces tienen que ir los 5 copropietarios, ¿verdad? Entonces, así va, depende de qué tipo de negocio jurídico.
Si usted utilizó 5 hojas en su instrumento público, 5 hojas más la razón de su testimonio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por eso les puse acá este ejemplo y vean que se establece o se lee como em, es testimonio el uno. Vean que va firmado. Ah, se me había olvidado mencionarles porque dentro de los requisitos nosotros vimos que iba sellado y firmado, ¿sí? Y numerado. Entonces, engrapamos nuestras 2 hojas del ejemplo que vimos, ¿verdad? Que teníamos una hoja del instrumento público de ambos lados. Tenemos la razón del testimonio, que va en la hoja papel bond. Entonces, tenemos 2 hojas. Las engrapamos y hasta abajo de su instrumento firmamos y sellamos, ¿sí? Y en la parte superior izquierda, derecha, nosotros le vamos a escribir el folio que le corresponde, ¿verdad? La numeramos. Si son 2 hojas, una de 2 y a la razón o en la hoja papel bond colocamos 2 de 2, ¿verdad? Bueno, la firmamos y sellamos las 2. Acá a este ejemplo lo único que le hace falta es los timbres, pero como los timbres ahorita vamos a ir a ver eso, ¿verdad? Em, Porque hay diferentes formas de cubrir el impuesto, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, podemos cubrirlo a través de especies fiscales o lo podemos cubrir a través de formulario con boleta que se cancela en la Superintendencia de Administración Tributaria o a través de factura, ¿verdad? Entonces, depende de cómo nosotros cancelamos ese impuesto correspondiente, así es como vamos a redactar nuestro testimonio. Entonces, acá colocamos, o ustedes pueden observar, bueno, tenemos es testimonio de la escritura matriz o del instrumento público, acá colocan 20, ¿verdad? Número 20, de fecha 20 de abril del 2007, autorizado por el infrascrito notario en el lugar, ¿verdad? Donde lo autorizan. En, de este domicilio, si nosotros ya lo manejamos en el mismo donde autorizamos el instrumento, que para entregar al señor, ¿sí? O señores, depende de cuántos sean, extiendo, numero, sello y firmo. En este ejemplo nos dan 4 hojas. En 4 hojas, las 3 anteriores reproducidas de ambos lados y la presente. Es importante que coloquemos que va impresa en ambos lados, ¿verdad? Porque si usted solo coloca impresa en 3 hojas, entonces no estamos aclarando de qué lado impreso, ¿verdad? Porque la hoja tiene anverso y reverso, ¿sí? Porque hay muchas veces que se comienza a imprimir o se facciona el instrumento al reverso de la hoja. Entonces usted tiene que ser claro y decir que va impreso en el reverso de la hoja, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Y la presente, ¿verdad? Que es en hoja de papel bond normal. Y nos mencionan acá, hago constar que el impuesto al valor agregado a que se encuentra afecto el presente contrato o presente instrumento jurídico será satisfecho en forma mensual con base a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 y en el numeral de 5 del artículo 4 de ambos de la ley del impuesto del valor agregado, que es de la ley del IVA, ¿verdad? Y hasta el final colocan la fecha, 28 de abril de 2007. Bueno,
Depende qué impuesto pague. Por eso les decía. Eh, tenemos el segundo ejemplo acá y es el testimonio de la escritura matriz número 21 de fecha 21 de abril de 2007, autorizada por mí en esta ciudad, que para entregar al señor Rudy Adelso Munguía Pérez, extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas, las dos anteriores reproducidas de ambos lados y la presente escrita de un lado, y hago constar, acá ojo, en mi redacción es una sugerencia muy particular, ¿verdad? Yo coloco y la presente impresa en hoja de papel bond tamaño oficio o tamaño carta, ¿sí? Porque recuérdense que nosotros leímos lo que establecía el artículo 45 de la ley de timbres fiscales y de papel especial para protocolo. Entonces, de preferencia, expliquemos, ¿verdad? Seamos lo más claro que se pueda. Entonces decimos, y la presente, la cual va impresa en una hoja de papel bond, tamaño carta, ¿verdad? Y ya continuamos, ¿verdad? Solo hice esa observación que vale la pena mencionar. Hago constar que el presente acto no se encuentra afecto al pago de timbres fiscales con base en lo establecido en el artículo 16 del decreto número 37-92 del Congreso de la República, que es la Ley de Timbres Fiscales y de Papel Especial para Protocolos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita. Hoy vamos a ver que hoy no nos va a dar tiempo, pero para que la próxima clase lo tengan ahí a la mano, su ley de timbres fiscales, para que lo puedan, para que puedan ir de la mano con la explicación. Entonces, esa redacción va de acuerdo o dependiendo de qué instrumento, ¿verdad? En primero, pueden colocar, es primer testimonio o pueden colocar testimonio normal, ¿verdad? Bueno, mucho cuidado con la fecha también, colocar la fecha en la que autorizaron el instrumento y no en la fecha en la que están redactando la razón del testimonio, porque a veces tiende a confundir y la suspenden por eso. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, los nombres de las personas, ¿verdad? A las cuales se les va a extender el primer testimonio. Ser clara con la cantidad de hojas que, que se reprodujeron. Y lo del impuesto. Si el impuesto se cubrió con especies fiscales, se tienen que colocar el número de registro de la especie fiscal. Si supongamos, el cual se cubre, aquí donde tenemos lo de la redacción, que encontramos, se hace constar que el presente acto se encuentra afecto al pago de el 3%, supongamos, ¿verdad? Entonces, por lo cual se adhieren, supongamos que son 25 quetzales, un timbre fiscal del valor de 25 quetzales con número de registro 500,610. Y ya, ¿verdad? Bueno, si se cubre con un formulario a través de la SAT, se tiene que colocar el número del formulario, ¿verdad? Entonces, supongamos que se establece o dice, hago constar que el impuesto fue cubierto a través de una boleta de Declara Guate con número de formulario y colocan el número del formulario y la cantidad con el valor de, ¿qué? 600 quetzales exactos, ¿sí? Y si es con factura, lo mismo, ¿verdad? Colocar o indicar el número de la factura
y lo que se establece en el membrete de la factura, ¿verdad? ¿Quién emitió la factura como tal? Bueno, estamos, ¿verdad? Ahí estamos en cuanto a la redacción del testimonio como tal. Y veamos si nos quedó algún artículo pendiente referente a los testimonios, primeros testimonios. Veamos, pues. Nos toca el 69, ¿verdad? El artículo 69 del Código Notariado. Siempre dentro de los testimonios. ¿Sí? Y ahí encontramos. Para las escrituras de enajenación de bienes inmuebles o derechos reales y gravames sobre los mismos, pueden ser inscritas en el Registro General de la Propiedad y es requisito indispensable que el testimonio receptivo se inserte en las constancias de solvencia del impuesto territorial de las 3 por millar de los impuestos municipales. O los recibos que acrediten el pago para el último trimestre y las constancias del pago de la alcabala o de los impuestos, del impuesto hereditario o de la donación, en su caso, o que se acompañe el testimonio dichos atestados originales, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar, o su fundamento legal lo encontramos en la ley del impuesto eh, sobre inmuebles. Con el testimonio de la escritura deberá presentarse al registro de la propiedad inmueble un duplicado en papel sellado de menor valor, pero ya vimos nosotros en qué consiste, ¿verdad? O la forma correcta. Claramente legible y que podrá extenderse en papel carbón, mencionan acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, acá nosotros hablamos de cómo vamos a extender una copia fiel del instrumento público que nosotros autorizamos. Entonces ya lo armamos, ¿verdad? Ya agarramos nuestra hoja original de protocolo, le sacamos fotocopia, redactamos la razón del testimonio, el primer testimonio en una hoja de papel bond, las engrapamos, las sellamos, las firmamos, las numeramos, como estas. Si bien es cierto, acá dice que se le va a extender al cliente, pero no basta ahí, no lo vamos a entregar al cliente y ahí quedó. Tenemos que registrarla, ¿verdad? Entonces, para enviarla al registro, aquí la ley y este artículo nos explica o nos establece que debemos de enviarlo con un duplicado. ¿Por qué con un duplicado? Porque el registro general de la propiedad se queda con ese duplicado, ¿sí? Para tenerlo allá en los archivos, por si en algún momento se solicita una certificación o la constancia de que sí se inscribió. Entonces ellos se quedan con una copia, ¿está? O con el duplicado que nosotros realizamos. ¿Y qué va a hacer con ese duplicado? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. La diferencia va a ser en que nosotros vamos a saber que el original es donde se cubre el impuesto, ¿verdad? Que lleva los timbres originales o la boleta del pago en Declaraguate original. A eso le sacamos una copia, lo volvemos a firmar, a sellar, ¿verdad? Y eso es el duplicado. Y eso es, así se presenta al registro, ¿verdad? En un folder, tamaño oficio, con las dos, ¿verdad? El juego del original y el juego del duplicado. ¿Estamos? Sin ese duplicado no se lo van a recibir en el registro general de la propiedad, ¿verdad? También, ¿verdad? Como parte de la presentación ahora, en la página del registro general de la propiedad, a ustedes cuando vayan a presentar una escritura o un testimonio, el primer testimonio, allí hay hojas de presentación, ¿sí? Entonces, ingresan a hojas de presentación, ¿verdad? Ingresan a la página, ahí ingresan ustedes a la hoja de presentación y en la hoja de presentación ustedes colocan los datos, ¿verdad?
qué es lo que van a presentar, qué tipo de instrumento, cuál es la finca, folio y libro que se va eh, a enajenar o grabar, o depende de lo que ustedes estén haciendo, el notario que autoriza con su número de colegiado, su correo, eh, quién es el otorgante, ¿verdad? Y también preguntan si hay más fincas que van relacionadas, ¿verdad? Esto a efecto de que a veces es unificación de bienes o es una fracción de varios eh, bienes, o de varias, se realizan varias fracciones de un bien inmueble y colocan o ingresan el nombre de la persona que va a ir al Registro General de Propiedad a presentar o a ingresar el testimonio, identificándolo como un DPI. Imprimen ustedes esa hoja y esa hoja, por lo regular, se la engrapamos al frente de nuestro folder, ¿sí? Enfrente de nuestro folder engrapamos esa hoja de presentación, las dos testimonios adentro, ¿verdad? El original y el duplicado, y así se ingresa. Depende de qué tipo de instrumento sea y el monto a pagar, así va a ser lo que nosotros tenemos que cancelar allá por la gestión, ¿verdad? De la inscripción. ¿Sí? Entonces, continuamos, pues. Tenemos en el 70 que ya habíamos leído los referentes a los requisitos. Tenemos el artículo 71 y ahí encontramos que los documentos o diligencias protocoladas se considerarán como parte de la escritura respectiva y en consecuencia se insertarán en el testimonio si el documento protocolado contuviere, por ejemplo, un plano, el testimonio se acompañará, además de una copia del mismo certificada con una razón sellada y firmada por el notario en que se hará constar su identidad. Si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertarán las providencias de lo que ordenar y si lo que extendiere un notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o cualquier persona que lo solicite. Si el notario se negara a extender testimonio, el juez de primera instancia previa audiencia le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse. Dictará la resolución que procede y si ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no lo obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al notario que ha de extenderlo. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo él podrá extender testimonio o copia del instrumento. Y no puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que le anticipen los de expedición del testimonio conforme al arancel. ¿Sí? Bueno, veamos pues, ¿qué más se puede adjuntar al testimonio? Acá vimos lo referente a en ese 69 nos mencionan lo del UCI, ¿verdad? Es únicamente el recibo, fotocopia del recibo que nos dan de que están al día con los pagos del UCI, ¿verdad? Y vamos a ver, y otra que mencionaron acá, bueno, cuando es, por ejemplo, una fracción y se tenga que adjuntar un plano, ¿verdad? Ese también, se adjunta el original en el testimonio original, se le saca fotocopia y también se incluye uno en el duplicado, ¿verdad? El registro general de la propiedad lo que hace es de que él se queda con la copia, como les mencionaba, y regresa al original. Y cuando usted ya lo tiene inscrito, ¿verdad? Va a regresar con una razón, con una hoja adicional, que es la razón
que incorpora el Registro General de la Propiedad, donde ya indica que el bien inmueble ya fue inscrito, ¿verdad? Y únicamente. Entonces, eso ustedes ya vienen y es el que le entregan a su cliente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con lo referente a lo que hacen mención estos otros artículos que nosotros leímos dentro de nuestro código notarial. También nos mencionan en el 75 lo referente a la autorización de un testamento. Si bien es cierto, puede que los beneficiarios dentro de ese testamento lleguen con ustedes y les digan, eh, pero si yo soy beneficiario o yo soy el heredero, también tengo derecho a pedir una copia. No pueden hasta que el otorgante del testamento haya fallecido, ¿verdad? Porque es la finalidad del testamento como tal, ¿verdad? Bueno, entonces ya de acá nos corresponde pasar, o el siguiente punto es los testimonios especiales, pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces nos quedamos ahí para iniciar con un nuevo tema el siguiente día de clase, ¿verdad? De hoy en 8. Entonces, únicamente la lectura, ¿verdad? De lo referente a los testimonios especiales que nosotros vimos. Ah, no, a los testimonios, las clases de testimonio. Acá está. Únicamente vimos los testimonios o primer testimonio. Y de hoy en 8 vemos los otros, ¿verdad? Y tengan a la mano ahí sus leyes, ¿verdad? Siempre el código notariado, la ley de timbres fiscales, la del IVA, para que nosotros podamos ver todos esos aspectos importantes cuando ya veamos lo referente a los impuestos, ¿verdad? Bueno, entonces ha sido todo por hoy, jóvenes, y nos vemos el próximo día de clases. Que tengan una feliz noche.